Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estás viendo. Bienvenido a Conversando con Chilito, bienvenidos. Te recomiendo que si te estás conectando a esta transmisión, no te desconectes porque hoy tenemos invitada especial desde Colombia. Sí, estará con nosotros Sandra Vargas, escritora del libro Mi Tesoro está en el cielo. Dentro de muy poco se estará conectando con nosotros para conversar sobre el libro, así que no te puedes perder esta entrevista. En breves momentos se estará conectando con nosotros. Como siempre, saludar a todas las personas que siempre están pendientes del programa cuando nos escriben. Muchísimas gracias por estar pendiente. Sabemos que Conversando con Chilito está llegando a muchos países y para nosotros es de gran bendición saber que el programa está llegando a muchos países. Verdaderamente, muchas gracias. Y si aún no nos sigues, te recomiendo que nos sigas. Nos puedes encontrar en Facebook como Conversando con Chilito Oficial y también en YouTube nos encuentras como Conversando con Chilito para que te suscribas, para que nos sigas y así estés pendiente de cada video, de cada transmisión que nosotros hacemos, que sabemos que es de mucha bendición para sus vidas. Quiero recomendarte que si vives aquí en Barcelona, la mejor frutería, Cal Frutos, ubicado en Carrer Nápoles 113. Cal Frutos que te ofrece fruta fresca, fruta de calidad y los mejores precios solamente en Cal Frutos, ubicado en Carrer Nápoles 113. También quiero recomendarte que si vives en Honduras y quieres navegar a la velocidad de la luz, Navis Internet, porque solo con Navis Internet podrás navegar a la velocidad de la luz. Navis Internet y navegas a la velocidad de la luz. También quiero mandar un saludo a alguien muy especial hasta Perú, al director de la radio Renovado por Cristo, Jorge Luis, que siempre está apoyando al programa Conversando con Chilito. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar pendiente del programa. A Jorge Luis, director de la radio Renovado por Cristo. Te recomiendo que te descargues la app de la radio Renovado por Cristo para que estés pendiente de todas las transmisiones de la radio, para todos los programas de la radio. Lo puedes encontrar en www.radiorenovadoporcristo.com completamente gratis. Te descargas la app y así estás en sintonía con la radio número 1 de Perú, Radio Renovado por Cristo. También te recomiendo que sigas todas las redes sociales de la radio, Radio Renovado por Cristo, la radio número 1 de Perú. También quiero mandar un saludo a alguien muy especial que hoy está de cumpleaños hasta Miami, Estados Unidos. Indy Ahumada Pérez. Que Dios bendiga su vida, que Dios guarde su vida y que siga cumpliendo muchísimos años más de vida. Bendiciones y saludos hasta Miami, Estados Unidos. Que Dios guarde y siga cumpliendo muchísimos años más de vida. Bendiciones. Creo que ya tenemos con nosotros a la invitada especial. ¿La tenemos? Sí. Y nos vamos hasta Colombia porque está con nosotros la escritora Sandra Vargas. ¿Cómo está? Bienvenida a Conversando con Chilito aquí en España y Navis Televisión Honduras. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jair. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es una gran bendición, un gran privilegio tenerte con nosotros en este programa porque vamos a hablar un poquito de tu libro Mi Tesoro está en el cielo, un libro muy interesante, pero muy interesante que le recomiendo a todas las personas que están aquí en España y en Honduras que si aún no tienen este libro, Mi Tesoro está en el cielo, les recomiendo que lo tengan y lo lean porque encontrarán algo muy fuerte en ese libro que les va a ayudar espiritualmente. Sandra, para conocerte un poquito mejor, para las personas que nos están viendo aquí en España y en Honduras a través de Navis Televisión, nos gustaría que te presentara, así te conocemos un poquito más. Vale, mi nombre es Sandra Vargas, soy una hija de Dios, amadora del Señor, madre, esposa,
Feliz siendo hija de Dios. Y bueno, como profesional soy psicóloga, especialista en pedagogía, magíster en neuropsicología y estoy estudiando actualmente la palabra de Dios cada día, buscando más del Señor. Profesional totalmente, ¿no? Gracias a Dios. Sí, señor. Vamos a tal hablar un poquito, como dije, de tu libro, pero antes de hablar de tu libro, me gustaría saber cómo Sandra llega a los caminos del Señor. Bueno, yo conozco a mi esposo cuando tenía 20 años, la familia de él, la mayoría conocían la palabra de Dios, entonces él me empieza a comentar para poder ir, un tío de él empieza a hablarme y el Señor me toca en el año 2000, el primer domingo del año 2000, inicié, fui ahí a la iglesia cristiana y empecé a profundizar más en la palabra de Dios, hace 23 años. Tiempo, ¿no? Gracias a Dios. Qué bendición, Ujú, Sandra. sí, sí. Eh, Hablaremos un poco de tu libro, Mi tesoro está en el cielo. Cuéntanos cómo nace este libro. Bueno, el libro Mi tesoro está en el cielo es un homenaje a mi hija de 14 años. Se llama Ana Sofía Lugo Vargas. Ella partió a la presencia de Dios hace 1 año y 9 meses. Cuando ella parte, lo primero que queremos es buscar de Dios, que sea Él quien nos consuele, nos fortalezca, nos levante. Sabemos que los pastores, los líderes espirituales, nuestra familia está ahí, pero nosotros queríamos que fuera Él directamente quien nos ayudara. Entonces, pues el Señor, cuando mi hija parte, habla a nuestro corazón y dice, ella dejó una huella imborrable, dejó un testimonio, tú vas a hablar de ese testimonio que ella dejó y también vas a hablar del testimonio que nuestro Señor Jesucristo dejó, que es pasar de muerte a vida, dice la Biblia, o sea, pasar de vida física, los que estamos en Cristo, a vida eterna, conocer realmente qué pasa después de que parte un ser amado y el Señor empieza a llevarnos por este camino. Entonces hay confrontaciones, ¿no? Soy psicóloga, ¿cómo lo manejo? Pero pues que me necesito de Dios para poderlo manejar y el Señor también consolándome, dándome palabra y fortaleciéndome. Ahí lo empezamos a escribir y en 11 meses, casi 1 año, terminamos de escribir el libro y empezaron a pasarnos cosas maravillosas para poderlo imprimir. Wow, qué fuerte. Es impresionante lo que nos estás contando. Verdaderamente es muy impresionante enterarse que esto es un homenaje a tu hija, pero a la vez me estás contando que en menos de un año terminaste este libro. Este es el primer libro que tú lanzas. Este es el primer libro que Wow. escribo, guiada por el Espíritu Santo. Mira que el Señor me despertaba de madrugada, en el día escribía. Le doy gracias a Dios que desde hace 7 años mi último trabajo fue ser docente universitaria y pues el Señor me dice, ahora me vas a servir a mí. Y yo también lo anhelaba, yo le decía, Señor, yo quiero servirte. Y entonces, gracias a Dios, estaba en mi casa, tuve el tiempo y pues a medida que el Señor iba sanando heridas, iba restaurando, iba consolando, Él me iba dando la palabra, los versículos y así iba haciendo reflexiones, porque este libro está lleno de reflexiones. ¿Qué pasa el día que parte ese ser amado? ¿Cómo queremos que las personas nos acompañen? Las imprudencias que terminan cometiendo algunas personas que quieren consolar pero no lo saben hacer y de pronto le hacen daño a uno en el corazón. Empiezo a vivir y empezamos a vivir con mi esposo, con mis hijos. Tengo un hijo mayor y una niña también pequeña de 7 años. Entonces, los cuatro empezamos a fortalecernos y el Señor empieza a hablar a mi corazón, yo a escribir y les entrego, mire, hoy el Señor me dijo esto, esto. Y entonces ya empiezo a completar ese libro, todas esas reflexiones. ¿Cómo es el duelo? Pero en Cristo. Porque yo sé cómo es el duelo en la psicología, pero es cómo es el duelo en Cristo y qué diferencia hay entre el duelo psicológico de bueno, se podría decir psicopatología, entre el duelo psicológico al duelo en el Señor, que es totalmente diferente.
Y empieza el Señor a regalarnos palabra y revelaciones en ese libro. Entonces ha sido una bendición porque el Señor me lo regaló, en un año ya tenía el libro, escribimos a la editorial para que nos lo imprimieran, nos recomendaron un editor, el editor lo revisó en menos de un mes, en ese menos de un mes fui y lo presenté y al mes ya la editorial Desafío de Colombia quiere que sea autora de su editorial. Entonces ya nosotros no íbamos a imprimir el libro para regalarlo a las personas que lo necesitaran, sino la editorial dijo, nosotros también queremos ser parte de este proyecto. Y Editorial Desafío es una familia que nos ha ayudado mucho para llevar este libro a diferentes lugares del mundo. Impresionante lo que me estás contando porque te preguntaba que en menos de un año escribiste ese libro. Conozco escritores internacionales y se tardan más en escribir un libro. Qué maravilloso, Mm. cómo Dios actúa. Nos cuentas que este libro es un homenaje a tu hija. En el momento que tú escribes el libro, les muestras el libro a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Y antes de lanzarlo al público, ¿qué dice tu familia? ¿Qué dice tu esposo, tus hijos? Nosotros, bueno, mi hija partió la presencia de Dios un 18 de diciembre. Nosotros salimos a visitar a mi hijo para estar los cuatro consolándonos con el Señor y el Señor ya había puesto en mi corazón ese sentir porque mi hija parte inmediatamente, yo empiezo a escribir y les digo que quiero escribir, hacer este homenaje, ellos me apoyan y cuando yo les comento eso, yo ya tenía hecha la introducción. Entonces, fue todo el proceso porque cada palabra que el Señor me daba también nos fortalecía y nos consolaba a nosotros cuatro. Fue un secreto hasta que lo lanzamos este año, igual a la editorial, les pedí que todavía no hicieran publicidad ni nada. Y ya después, cuando lo lanzamos en abril, fue mostrarlo a toda la familia, los allegados. Y más que el lanzamiento del libro, es el homenaje en memoria de nuestra hija que dejó tantas huellas imborrables, porque mi Sofía era una niña amadora de la palabra de Dios, con ella abrimos un grupo que todavía lo tenemos, que se llama @familias en Dios, reflexiones para la familia en la palabra de Dios. Y era una niña solo amor. Si alguien la recuerda a ellas por el amor y por su sonrisa tan especial que siempre fue una niña, gracias al Señor, guiada por Dios. Y por eso, cuando yo lloraba terminando de escribir el libro que todavía no tenía el título, pero yo le decía, Señor, me hace falta mi hija, esto es muy duro. Y un día el Señor me dice, no te preocupes, ella está conmigo. Tu tesoro está aquí en el cielo, ella está acá. Ella fue sembrada porque creyó en mí. Y todos los que creen en mí tienen vida eterna, ella ya está conmigo. Y entonces fue cuando yo dije, bueno, el Señor me regaló hasta el título, la portada, contraportada, todo fue guiado por el Señor. Los propósitos de Dios a veces no lo entendemos, pero es que Mm. a Dios no hay que entenderle, a Dios hay que obedecerle. Y tú le obedeciste, escribiendo un libro, llevando este mensaje a muchas personas, porque muchas personas cristianas y no cristianas pierden a alguien que uno ama, pierden un ser querido y no saben cómo llevar la situación, no saben cómo enfrentar la situación. Y lo podemos encontrar en este libro, porque tú comentabas que el libro tiene 70% palabra de Dios y 30% reflexiones. Es muy interesante, ¿no? Amén, sí, porque es que mira, la misma palabra de Dios te dice a ti, yo soy el pan de vida. La misma palabra te dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la vida viene de Dios. Yo te puedo dar como a ti una orientación psicológica y es pasajera. Pero cuando Dios te da a ti el consuelo y te da la palabra, son promesas eternas. Entonces yo ya no te voy a decir solamente haz una carta, escríbela y despídete de ella y es algo que es temporal y bueno, descanso temporalmente. Pero nuestro Señor te dice, yo estoy con ella. El Señor te dice, si tú partes conmigo, es eternamente. Y este libro, aparte de mostrarte y de habernos abierto los ojos a nosotros, de entender que esto es pasajero, ¿sí? Y de que hay vida eterna,
El Señor nos está fortaleciendo lo que hoy día estamos olvidando. Nos estamos fijando mucho en el mundo y en satisfacer nuestra carne y en mi necesidad y en sobrevivir a este mundo, pero no estamos preparándonos para lo que ha de venir, porque este tiempo es pasajero. Dice la Biblia, podemos vivir hasta 120 años, ¿sí? Pero con Cristo apenas esto comienza, es eterno. Wow. Es que me quedo impresionado porque por lo que me estás contando y lo que podemos encontrar en este libro es algo que no solamente ayuda a las personas que somos creyentes, que hemos perdido un familiar, sino que ayuda a las personas que no son creyentes también, porque a veces no Amén. podemos o no sabemos cómo afrontar la situación, no sabemos cómo llevar la situación. Una pregunta, Sandra, y tengo la ganas de preguntar esto. ¿Alguna vez cuando partió tu hija, le reclamaste a Dios? La verdad, no. Le dije, Señor, es tu voluntad. Y mira que es muy difícil aceptar la voluntad de Dios, porque uno no la entiende. Nosotros no la entendíamos. Llevamos 20 años en el Evangelio y uno podría decir que son contadas las prédicas en las iglesias. En el año son contadas las prédicas que dan sobre la muerte. Se puede decir que solo en Semana Santa muchas veces o cuando alguien parte a la presencia de Dios. Entonces, fue una confrontación, pero fue un descansar en Él. Fue un te necesito, por favor, ábreme el discernimiento porque no entiendo, ¿sí? Y es entender realmente y bíblicamente, porque es que el que nos garantiza la vida eterna es el Señor. No es un libro de filosofía, no es un consejo, es Dios mismo que te está diciendo, hay vida eterna y tú no mueres, tú partes a la presencia. Tú estás espartiendo, tú no perdiste una hija, tu hija partió a mi presencia. Entonces, una de las revelaciones es esta, es poder entender que mi hija no se perdió. Cuando a uno le dicen, ay, es que ella perdió un hijo, no, para Cristo no se perdió, sino para Cristo partió y empezó a disfrutar de la vida eterna. Y es ese cambio de metalenguaje, ¿sí? No está muerta, sino duerme. Está ausente del cuerpo, pero presente al Señor, como dice 2 Corintios 5 6 al 8. Entonces ya empieza uno a empoderarse de todas esas palabras, todas esas promesas, y cuando uno empieza a llorar, cuando uno empieza a confrontarse, porque siempre habrá confrontación, siempre, esto no acaba leyendo un libro, esto no acaba en la presencia de Dios, Él no se entiende y Él sabe que la vamos a extrañar, la vamos a llorar, que quisiéramos verla. Él sabe que a veces vamos a estar tristes, pero también vamos a estar gozosos porque vamos a volvernos a ver. Entonces, Él nos entiende en nuestro dolor. Entonces, para Él no hay afán. De pronto, para mí como psicóloga secular, puedo decir, bueno, ya pasó las etapas del duelo y te voy a hablar de eso, ¿no? Las etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces yo como psicóloga digo, listo, ya aceptó, ya superó, ya sanó y ya va a seguir. Pero para Cristo no es así. En Cristo todo es diferente. Cristo nos entiende, por eso Él dice, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo ya vencí. Entonces Cristo nos dice, vas a sufrir, pero también vas a contar conmigo hasta que partas. No te afanes. Y es poder entender que para los psicólogos seculares, la muerte de un ser amado es una pérdida, pero para los psicólogos que conocemos la palabra de Dios, la muerte de un ser amado es partir a su presencia. Wow. Ujú. Uf, es que me lo cuentas y queda uno impresionado. Y te preguntaba por qué, bueno, si alguna vez cuando perdiste a tu hija le reclamaste a Dios, porque nosotros como creyentes vivimos en carne y a veces perdemos a alguien que nosotros amamos y lo primero que hacemos es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y empezamos a reclamarle a Dios. Y hay una frase en el libro que me llama mucho la atención y es por eso la pregunta. Nosotros no perdimos una hija, nosotros ganamos una hija para el reino de los cielos. Qué maravilloso. Esa frase lo dice todo, Sandra. Lo dice todo. Amén. No, no.
No cualquier cristiano va a decir eso, porque es que lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. Es lo primero que nosotros hacemos. Y por medio de este libro, tu hija está predicando a través de Amén. este libro. Tu hija está predicando a través de este libro y está llegando a muchos países, ganando almas para Cristo. Es así, ¿no? Amén. Ella está cumpliendo ese sueño porque ella me decía, mami, cuando yo salga de bachillerato, yo creo que yo voy a estudiar virtual y nosotros nos vamos a ir a predicar a las naciones, vamos a hacer misiones. Yo quiero servirle al Señor. Y mira que la semana pasada tuve un sueño porque a uno todo el mundo le pregunta, ¿por qué y de qué murió? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y es una pregunta más para el que pregunta que para nosotros los que vimos partir nuestro ser amado, porque imagínate que a uno le preguntan 100 personas lo mismo, 200 personas lo mismo, imagínate uno recordar el día más doloroso de su vida a cada rato. No es que estemos en negación, es que es muy difícil estar recordando un suceso tan doloroso. Entonces, cuando uno empieza, el Señor me decía, yo sé, yo te entiendo, que no es que estés negando, tú estás cumpliendo mi palabra, lo que está escrito en Filipenses 4:8, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en eso pensad. Entonces, no pienses en que te dolió que ella partió, vas a pensar en que ella ya está en el reino de los cielos. Y me decía el Señor en el sueño, cuando a ti te pregunten por qué partió tu hija, tú le vas a responder a las personas porque era la voluntad de Dios, porque es la soberanía de Dios, porque Dios a todos nos envía aquí con un propósito y ella cumplió su propósito y lo sigue cumpliendo. Aún aquí en mi presencia, ella lo sigue cumpliendo. Entonces es hermoso ver cómo Dios transforma nuestra mente, como dice Romanos 12 del 1 al 2, nosotros tenemos que dejar estas costumbres del mundo y las conductas del mundo y como el mundo toma la muerte y bueno, todos los aspectos de la vida y centrarnos es como piensa nuestro Señor. Renovaos vuestro pensamiento en la palabra de Dios. Cuando yo renuevo mi pensamiento en la palabra de Dios, ya dejo de pensar tanto en lo que me duele y pienso más en lo que va a venir, en lo que me espera, en ese día que me vuelva a ver a mi hija y nos volvamos a abrazar y va a ser eterno y va a ser para servirle eternamente al Señor. Entonces eso es lo que lo llena a uno de paz, de regocijo y por eso el libro también dice que el Señor nos da promesas de vida eterna. Son promesas las que nos esperan el Señor. Así es. Son promesas los que nos esperan el Señor. Y Dios lo que promete, lo cumple. Dios no se queda con nada. Sobre el Ujú. nombre del libro, Mi tesoro está en el cielo. Sabemos que los escritores no escogen o no eligen el nombre del libro al principio, sino que el 90% de los escritores a nivel mundial primero escriben el libro y después buscan el nombre. ¿Cómo fue que llegó el nombre? Mi tesoro está en el cielo, porque al solo escucharlo ya llama mucho la atención. Sí, ese nombre fue del Señor, ministrándonos también, ¿no? Porque, pues lo que tú dices, uno empieza a pensar como humano, porque somos humanos. El hecho de ser cristiano no nos quita la naturaleza humana, que eso es algo que debemos entender. No podemos decirle a nuestros hermanos en Cristo, hermana, pero usted 30 años y todavía pensando en su hijo y su hija o su esposo o ese amado que partió. Sí, y pasarán 50 hasta el día que yo parta, dejaré de pensarlo, de extrañarlo, ¿cierto? Entonces va uno a la palabra de Dios y empieza a ver Mateo 6, cómo las personas, lo que te digo, en este mundo moderno, y vendrán tiempos peores porque no nos esperan tiempos mejores, en que el hombre será amador de sí mismo, en que busca solo que lo reconozcan, el poder, el dinero, y todo esto es efímero, se acaba y aquí se queda. Y es cuando el Señor, entonces yo le empiezo a decir, Señor, yo quisiera tenerla, la extraño. Y lo que te decía, él me dice, pero ella está conmigo, tu tesoro está aquí, está conmigo, tu tesoro está aquí. Entonces yo decía, Señor, tú me estás diciendo, mi tesoro está en el cielo y es mi tesoro allá. Entonces lo que yo digo en las prédicas, ¿no? Que el Señor me ha permitido ir a algunas iglesias es
poder cerrar cada prédica con esto, con que mi tesoro es Dios, mi tesoro es eterno, mi tesoro está con Dios, mi tesoro está en el cielo. Es hermoso el nombre del libro, la verdad que es muy, muy hermoso. Solo al leer el nombre del libro ya llama mucho la atención, no digamos cuando uno lo lee, ¿no? Que eso es una gran bendición para uno, para saber llevar las situaciones de la vida. Y eso es maravilloso. Algo que me llama mucho la atención, Sandra, en tus redes sociales, quiero pensar que es por esto del libro, y es que en todas tus redes sociales vemos mucho el color morado, los corazones morados. Bueno, llama mucho la atención el color morado. Quisiera saber si es por algo del libro. Sí, ese era el color preferido de mi hija, todo el Wow. morado, las tonalidades de lila a morado. Entonces, mira, la foto del libro la tenía mi hija en su iPad. Nosotros no la habíamos visto. Y un día, mirando el iPad de ella, veo esa foto y el Señor me dice, esta es la foto. Y el Señor empieza a decirme, esta es la letra. Esta trata de todas las tonalidades, un cielo, y mira que desde que Sophie partió, nunca había visto, ni le habíamos puesto cuidado a los cielos morados, ¿sí? Y cuando ella parte y cuando sale el libro, empezamos a ver, existe el cielo morado y no lo habíamos visto, no nos habíamos detallado de eso, la verdad, porque los afanes del mundo no nos dejan ver las hermosuras de Dios. Entonces, a ella le encantaban las mariposas, le encantaban los corazones y las tonalidades de lila a morado. Entonces, tú ves la portada del libro y es así. Tú empiezas a ojear el libro y tiene mariposas por dentro. O sea, es un homenaje a ella. Y ese, o sea, es de verdad sentirla a ella. Cuando uno lee el libro, la conoce. La persona que se llama Francisco Rengifo, que es mi editor, el día que leyó un escrito que hay sobre Ana Sofía, me decía, conocí a Sofi y ya sé que vamos a estar también en el cielo con ella compartiendo. Qué hermoso poder haber entendido quién era Sofi y sé quién es. Entonces, Dios empezó a mostrar todo lo del libro, incluso mira que la letra es grande, porque sabemos que en especial las personas adultas, son las que más se hacen preguntas y de pronto dijimos, no, el título tiene que ser muy grande para que esas personas que vayan a las librerías o vean el libro, vean, mi tesoro está en el cielo, está gigante. Y bueno, el duelo por la ausencia es porque ya en Cristo no tenemos un duelo psicológico como nos lo diagnostica el DSM-5R o el CIE-10, que son manuales diagnósticos en psicología y psiquiatría, sino ya nosotros tenemos es el duelo, pero por la ausencia, no por pérdida, sino por partida, porque me hace falta, porque la extraño, porque la amo. Y bueno, lo que la vez pasada decía también en otra entrevista es poder entender y que es descansemos, descansemos, no permitamos que nos rotulen, que usted no puede llorar, que ya tanto tiempo, que por qué no sale, que por qué no baila, que por qué no disfruta. Cada quien tiene un duelo diferente, lo asume de una manera diferente, lo vive de una manera diferente. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos una relación personal diferente con ese ser que partió. ¿M? Es lo mismo que con Dios. Tú tienes una relación totalmente diferente a la de otras personas y por eso otros no entienden cómo tú amas a Dios porque tu relación es diferente a la de ellos. Entonces Dios también nos dice, no importa, ustedes siguen amando a su ser amado porque es un mandato. Yo les dije, ámenlo y el amor nunca deja de ser, dice Romanos 8. Al principio del programa comentabas que tú escribiste ese libro, pero para regalarlo. O sea, tú tenías intención de regalarlos a pocas personas, me imagino, ¿no? Pero la editorial te dijo que era mejor expandirlo, llegar a todo el mundo, ¿no? Y poder venderlo, que eso es una gran bendición poder tenerlo. Pero al principio, cuando tú iniciaste a escribir, ¿lo hacías para desahogarte o ya tenías en mente de poder regalar el libro? Cuando mi hija partió, le dije a mi esposo, a mis hijos,
y dije, va a ser un homenaje para ella. Yo voy a empezar a escribir el libro. Jamás en la vida me imaginé que en menos de un año el Señor me ayudara a escribirlo, porque pues el Señor me dice, sí, la vida de Sophie va a dejar huella cada día en otros lugares, porque todos los que conocieron a mi bebé grande saben lo especial que era mi Sophie. Entonces, todos todavía, o sea, uno sabe el amor nunca deja de ser. Definitivamente, cuando amamos en Cristo, nunca dejamos de amar, por eso siempre recordamos. Entonces, es bonito entender que a pesar de que el libro al principio era para los allegados, para las personas que estuvieran teniendo ese mismo dolor, Dios transforma todo. O sea, la editorial Desafío en Colombia es una editorial que es hija de editorial Buena Semilla, que lleva más de 35 años en Colombia. Entonces es una editorial muy conocida en Colombia, muchas iglesias imprimen con ellos. Entonces cuando Editorial Desafío nos dice, quiero que mejor seas autora y el libro es mejor que sea de bendición porque pues ese es el eslogan de ellos, ¿no? Editorial Desafío, libros que bendicen y edifican y nos llaman a ser parte de esa familia, como que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, Sophie no solamente va a ir a unos lugares, sino va a ir al mundo entero, porque imagínate que el lanzamiento oficial del libro con la editorial fue en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Y llegaba gente de todos los países a comprar libros y uno decía, pero está comprando gente que no es de Colombia este libro y cuando ya lo lanzamos en Amazon ya es mundial y entonces cuando tú te imaginas, yo nunca pensé que me fueran a entrevistar. Y cuando me llaman de Colombia a entrevistarme, me llaman de Venezuela, me llaman de Perú, vamos a España, vamos a Estados Unidos, estoy contigo, vamos para Honduras, estamos con amigos en Costa Rica, en Brasil, en Chile, Wow. se abre una puerta que es Dios, no tiene más nombre, es el Señor. ¿Cómo actúa Dios, no? Qué maravilloso, cómo trabaja Dios. A veces uno no lo entiende, ¿no? Pero Dios es maravilloso y los propósitos de Dios son grandes, tan grandes, porque imagínate este libro está en Perú, está en Chile, está en España, porque estuviste aquí en España hace poco, ¿no? Ujú. Estuvimos en una iglesia que se llama Nuevo Horizonte Church. También estamos congregándonos, apoyando la iglesia allá en Madrid. Y bueno, fue una gran bendición poder ir. Imagínate que también fue muy bonito ver que la mayoría de las personas que pertenecen a la iglesia son personas de Ecuador. Entonces también tuvimos el privilegio de compartir con ellos. Y bueno, pues hemos estado en más países y tenemos invitaciones que decimos, Señor, eres tú el que abre puertas porque realmente no nos lo imaginábamos. Hay necesidad, Sandra, hay necesidad Ujú, de esto y qué bueno porque yo que recuerde, no hay libros que hablen sobre estos temas. ujú, Que porque hay necesidad en aspecto en el mundo que perdemos seres queridos, perdemos personas que amamos y no sabemos cómo llevar la situación. Por eso recomiendo a todas las personas que están viendo que obtengan este libro, que es muy importante tenerlo, porque no solamente, como decimos, no solamente lleva reflexión, sino que lleva 70% palabra de Dios. Imagínate, te va a bendecir tu vida totalmente. Bueno, Sandra, me gustaría seguir hablando contigo porque estamos contentos, estamos bendecidos por tenerte con nosotros, que nos cuentes cómo hiciste este libro, por qué hiciste este libro y mira hasta dónde está llegando. Es que Dios es tan grande y maravilloso. Sandra, nos gustaría que dijeras un mensaje a todas las personas que están viendo aquí en España, que sé que te conocen aquí en España porque se ha estado aquí, y también a las personas en Honduras a través de Navis Televisión. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están viendo en este momento? Amén. Yo les digo que busquen de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él era, el que es y el que vendrá. En Él encontramos promesas de vida eterna. No pongamos la mirada en este mundo que es pasajero, pongamos la mirada en lo que ha de venir. Somos seres humanos, nuestra naturaleza humana seguirá con nosotros. Entonces, cuando parte un ser amado, está bien que llores. Está bien que extrañes, está bien
que te haga falta. Está bien que te enfermes físicamente porque somatizamos, también nos enfermamos. Está bien que busques ayuda psicológica en algunos momentos, ayuda médica, porque también debemos ir al médico. Uno siente que le pasó un camión por encima y se enferma. O sea, es entender que es natural nacer y morir. Desde que tú naces ya estás envejeciendo y ya estás restando días a tu vida, ¿cierto? Entonces, es entender, este libro no solamente es para que ha visto partir un ser amado, sabes que también es importante para los que no saben acompañar a alguien en ese momento de dolor. Entonces, por eso es bueno, mira, te voy a decir rápidamente, hay temas como no entiendo tu partida, mi mundo cambió, expresemos nuestro dolor, necesito saber de ti, cuidemos nuestros pensamientos y nuestra salud, quiero verte de nuevo, miremos al cielo, el duelo por la ausencia, consolando a otros como Dios nos ha consolado, creyendo en la vida eterna. Entonces, es esto, es en el Señor podemos encontrar el consuelo y la fortaleza que nos ayudan no a superar. Yo lo digo personalmente, habrá personas que dicen que superan este evento. Sandra Vargas y su familia no con la palabra de Dios. Gracias, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Sandra? Bueno, el libro está en la plataforma Amazon de cada país, pues se busca, googleen libro Mi Tesoro está en el cielo, Amazon, Sandra Vargas Camelo. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales. En todas estamos como @Mi Tesoro está en el cielo en YouTube, porque hay personas que no tienen Instagram y Facebook. Entonces en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. En Facebook tenemos un grupo Mi Tesoro está en el cielo. Por cualquiera de las plataformas nos pueden escribir porque les vamos a dar orientación sobre cómo conseguir el libro. En Colombia lo consiguen en Editorial Desafío y en todas las librerías CLC también está a manera física. En todos los países que están las librerías CLC está a manera física. Algo muy bonito también que quiero compartirte es que no es solo un libro. Si ustedes siguen nuestras redes sociales, @Mi Tesoro está en el cielo, van a ver que todos los días estamos colocando palabras de vida eterna, porque no es un libro, es la palabra de Dios la que nos levanta y nos ayuda a sobrellevar esta vida mientras esperamos a nuestro Señor. Amén, qué maravilloso. Por la parte de abajo de sus pantallas estarán viendo todas las redes sociales de Sandra para que vayan rápidamente a seguirla, para que vayan rápidamente a suscribirse y estén pendientes. Si a un caso no saben cómo obtener el libro, pues ya dijo ella, pueden escribirle y automáticamente les va a contestar y darle orientación dónde pueden conseguir el libro. Si no tienes el libro, te lo recomiendo 100% que lo obtengas porque es muy importante, vas a aprender muchísimo, te va a llenar espiritualmente, te lo recomiendo 100%. Sandra, para nosotros fue una gran, pero gran bendición tenerte con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que sigas Ujú. estando con nosotros, que conversando con Chilito es tu casa. Me imagino Gracias. que vienen nuevos proyectos, Sandra. Sí, tenemos dos proyectos, no, no los puedo contar porque nos faltan algunas confirmaciones, pero gracias al Señor vienen dos proyectos bonitos, también con Mi Tesoro está en el cielo. Cuando salgan esos proyectos estaré contigo nuevamente. Yo sé que el Amén. Señor nos hará volver a encontrar. Amén, amén. No sé si vuelvas aquí a España o en Colombia, porque yo amo esa tierra, Colombia. Ujú, Sandra, ahí estaremos. ¿qué te parece si ya para ir terminando nos despedimos con una pequeña oración y nos gustaría que tú dirijas la oración? ¿Qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, amado Padre Celestial, poderoso Jesús, poderoso Espíritu Santo de Dios, un solo Dios verdadero, te damos gracias por este momento, por poder compartir tu palabra, como dice, a las naciones, por cumplir este mandato tuyo que está en Mateo 28:18, que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado
enviado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú eres nuestra roca, eres nuestra fortaleza, Jesús, y que contigo, Señor, partimos de vida física a vida eterna, que contigo esto apenas comienza. Te damos gracias, Señor, por este programa, por Honduras, por España, por Colombia y por todos los países que están conectados, Señor. Sabemos que queremos ser seguidores y discípulos tuyos, mi amado, y poder dar a otros por gracia lo que por gracia hemos recibido. Te amamos, mi Señor. Bendito, santo y poderoso eres. Hacemos esta oración con unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Nuevamente, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, que no sea ni la primera ni la última vez. Ujú. Conversando con Chilito es tu casa, cuando tú quieras. Verdaderamente, muchas gracias y un gran privilegio para nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Y a las personas que nos ven, nos despedimos. Será hasta la próxima, pero no me despido sin esta frase. Dios no prometió días sin dolor, sin risas ni tristeza, pero sí prometió darte la fuerza para seguir adelante. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amén.